Ok, venga, vamos a ver. Este caso de Navidad es perturbador. A ver qué nos quiere contar Alex PH. Vamos a ver qué se cuenta. Oh, sí, video de Navidad increíble, pero obviamente con toque perturbador para que haga ya clic y yo qué sé. No se deja octubre. Vamos. En diciembre de 1990, Rolf Tiddy, de 51 años, y su esposa Kay, de 49, planeaban pasar su próxima Navidad como cada año. Verán, Ajá. Rolf era un inmigrante de Alemania que había llegado a Estados Unidos en los 50. Años después, a inicios de los 60, Rolf conoce a Kay y Sucio. ambos se enamoran al instante. Así que se casaron en el 63 y se mudaron a Texas. Texas. Ahora, Rolf y Kay eran muy devotos a su religión, y uno de sus sueños era tener una familia grande. Pero Ay, este ay, era un problema. ay. Pero en los primeros años fueron complicados porque no podían tener hijos. Así que aquí Vale. adoptaron a Linnae y luego Tuvieron a que Sean. adoptar, Tiempo ajá. después, Kai por fin pudo embarazarse y nació Trisha. Parecía que los sueños de los Tiddy estaban cumpliéndose. Quienes eran cercanos a ellos los describían como una familia feliz, unida y amorosa. Y es por eso que la Navidad era su época favorita. Con ¿Y los qué habrá años, Rolf sucedido consiguió una aquí? compañía y eso le permitió Tiene comprar pinta de una que una cosa cabaña en horrorosa, Oakley, Utah. Era una cabaña en medio del bosque al lado de un río, en un pueblo de unas 600 personas. Con el tiempo Vale. esta cabaña se convirtió en una tradición familiar. Cada año los Tidis viajaban hasta las montañas junto con amigos y familia para festejar las fiestas. De hecho, todos la pasaban tan bien que la cabaña terminó con el apodo de la tranquilidad de los Tid. Ahora, cuando digo que era un lugar aislado Entonces, es ¿qué porque en pasó? verdad no había nada cerca. Estaba a más de 4 kilómetros de las autopistas. La única forma de llegar en invierno era estacionar el auto y luego subir en motos de nieve hasta la ¡Ju! cabaña. Así que podemos darnos una idea de lo aislado que estaba. Bien, diciembre de 1990 no fue diferente. Los Tiddy planeaban pasar la Navidad ahí como cada año. Todo parecía normal, Vale. pero no imaginaron que sería una de las Navidades más oscuras. El 20 de diciembre, Kai, Sean y Trisha viajaron de Texas a Utah para pasar la Navidad en la cabaña. Cuando llegaron, Claudia, la hermana de Kay que vivía ahí, estaba esperándolos en el aeropuerto. Qué típica cosa Rolf y Linnae se estadounidense, habían ¿eh? quedado en Texas para resolver unos asuntos, así que tomarían otro vuelo para alcanzarlos por la tarde. Cuando Kay y los demás llegaron, comenzaron a descargar el equipaje del auto de Claudia y a ponerlo en las motos de nieve, y unos minutos después comenzaron a subir las montañas. Sin embargo, más adelante en el camino pasó algo extraño. Verán, cuando iban en camino notaron que había un chico caminando entre la nieve y los árboles. Pero a pesar Vale. de que la temperatura era muy baja, no traía ropa de nieve o por lo menos unas botas. ¿Qué? En vez de eso llevaba jeans, zapatos y una chamarra ligera. Así porque Así que sí. su vestimenta no Simplemente. tenía sentido. Pensaron que tal vez necesitaba ayuda, así que se acercaron a él. Pero lo siguiente que Volví, ¿qué es pasa es esto? Un raro. video de Verán, cuando las chicas se le acercaron en las motos un y le caso preguntaron si todo perturbador estaba de bien o Navidad. si necesitaba ayuda, el chico no respondió. Solo las miró y luego siguió caminando. Y siguió Kai así, pensó que era normal. raro, pero Le decidió no importó una insistir. mierda. Y horas más tarde, a la hora de la cena, Rolf y Linnae llegaron. Cuando todos estaban en la mesa, Kai le preguntó a Rolf y a su hija si no habían visto a un tipo extraño merodeando entre el bosque. Estos dijeron que no, pero Kai les contó lo que había pasado horas antes con aquel chico extraño. E Ok. incluso le pidió a Rolf que saliera a revisar, pero poco No, después sí, es regresó que y ese tiene confirmó a pinta su esposa que que se no los había va a nadie. petatear a todos, ¿eh? Solo que Kai aún seguía inquieta. Ahora, Rolf le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Le dijo que estaban en una zona aislada, lejos de cualquier peligro, y luego le mostró una de las escopetas de cacería que había llevado al viaje. Esto hizo que Kai se calmara, así que luego cambiaron el tema y comenzaron a planear el festejo de Navidad. Ahora, para darnos una idea, en ese año Oakley no solo era un pequeño pueblo, sino que No, todos eran Paplix. amables, y el único incidente violento había ocurrido hace más de 50 años. Así que no era un lugar peligroso. O bueno, eso es lo que pensaban, porque en realidad había un detalle que nadie sabía. Ay, A cómo la se los mañana va a siguiente petatear Claudia a salió todos. temprano. Su plan era bajar al pueblo,
hacer compras navideñas de último momento y luego regresar a su casa para esperar al 22 y subir nuevamente a la cabaña. Los Tidy harían algo similar, pero primero necesitaban preparar la cabaña, así que pusieron decoraciones, colocaron sus calcetines en la chimenea, luego pusieron el árbol y finalmente envolvieron los regalos. Cuando terminaron, al igual que Claudia, bajaron de la montaña para comprar suministros. Después pasaron a dejar a Sean con ella y finalmente se fueron a casa de Beth, la madre de Kai. Beth era una mujer de 72 años, hábil y divertida a pesar de haber perdido gran parte de su vista tras un accidente automovilístico. Cuando los Tidy llegaron, pasaron una noche encantadora. Kai y su madre se pusieron al día. La familia pasó un 21 de diciembre tranquilo, sin nada fuera de lo común, y al día siguiente, en el 22, algo cambia. A eso del mediodía ocurre algo inesperado. Verán, este día Kai, Beth y Linnae son las primeras en irse a la cabaña. Rolf y Trisha se quedaron atrás para hacer algunos deberes en el pueblo, así que llegarían horas después. Van a encontrarlos ahí como el Tanjiro con la familia. Linnae ve algo extraño por la ventana del dormitorio principal, pero no estaba segura. Unos minutos después entran a la casa con los suministros. Kate y Beth suben a una de las habitaciones. Linnae se va a la cocina para lavarse las manos, pero luego escucha un ruido detrás de ella. Cuando voltea ve algo inesperado, y aquí es cuando todo da un giro. Bien, los Tidy habían dejado su cabaña sola casi 2 días, y eso Pero cuenta fue qué un error. pasó, güey. Mientras ellos se fueron, algo terrible había ocurrido, pero para eso debemos ir unos días atrás. ¡Dios! ¿Cómo la larga? Von Taylor era un chico de 25 años que a inicios de 1989 fue arrestado por robo. Ya sé. Había pasado ¿Qué casi 2 cara años de en la loco trae penitenciaría ese? del estado de Utah, pero a finales de los 90 logró salir bajo libertad condicional y pasó a una casa de transición, es decir, un sitio donde lo vigilaban de cerca mientras se reincorporaba al mundo. Por otro lado, Steven Daly, de 21 años, también pasó por la misma penitenciaría, esto por un incendio que provocó. Ambos se conocieron aquí. Ahora, Steven también fue llevado a la misma casa, así que cuando se reencontraron en ese lugar se hicieron muy cercanos. Durante varias semanas pensaron en cómo escapar, y el 14 de diciembre lo lograron. Como no tenían a dónde ir, a Von se le ocurrió que podían quedarse en una de las casas de su padre, en el pueblo de Oakley. Era una cabaña aislada en las montañas, y era el escondite perfecto. Ahora, podríamos pensar que ambos habían aprendido su lección. Tenían una nueva oportunidad para buscar un trabajo y volver a la sociedad, ¿cierto? No, irónicamente en este se parece caso, un pasó tío todo lo mío de contrario. joven que Ambos dice. habían conseguido armas, así Vaya que cosa. durante las siguientes semanas se dedicaron a caminar entre el bosque, buscando hogares para saquear. El Ya. 20 de diciembre fue Ese cuando fue el Von que iba caminando encontraron, entre el ¿no? Por bosque ahí. buscando uno de estos sitios. Y fue aquí cuando Kay lo vio y se le acercó para preguntarle si todo estaba bien o si necesitaba ayuda. Pero esto solo puso nervioso a Von, y por eso continuó caminando sin decirles nada. El problema es que gracias a esto, Von pudo seguir los rastros de las motos hasta dar con la ubicación exacta de la cabaña de los Tidy. No Y no jodas. solo eso. Von estuvo merodeando alrededor de la cabaña, viendo cuántas personas había y qué estaban desempacando. Pensó que tal vez llevaban cosas de valor debido a la Navidad. Así que luego de observar regresó a su cabaña y le contó a Steven. Ambos hicieron un plan, y el 22 de diciembre ves, cualquier regresaron apio. armados. Vaya- Su plan vaya ya no cosa. era solo robar, Eso no sirve sino para nada. algo peor. A ver qué se encontraron. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. How come your light flashing on the room that? I don't know. Find out. How am I supposed to find out? Read the instructions. And LeMay. Oh wow. What is it? Baseball card. Okay. Let's see a couple of them. Oh, the football and basketball. Show them this way. Turn them this way. Vale. Okay.
stage. Ese día, Bonnie y Steven entraron a la cabaña de los Teed como si fuera su casa. Sí. Se acostaron un rato, comieron lo que había en el refrigerador y hasta abrieron los regalos navideños. Qué horror. Una vez que terminaron con todo, comenzaron a buscar objetos de valor. Pero mientras lo hacían, se dieron cuenta que Kai, Beth y Linai estaban llegando. Así que lo que Linai había visto momentos antes por la ventana era la silueta de uno de ellos. Sí. Y aquí es cuando todo cambia. Cuando las tres entran a la cabaña, Linai se va a la cocina para lavarse las manos. Ok, ¿y pero aquí qué escucha pasó? un ruido y al voltear se da cuenta que Bon está parado detrás del refrigerador apuntándole con una pistola. Bon se va sobre No ella y le jodas. ordena llamar a Kai y Beth, que estaban arriba. Linai estaba muerta de miedo, pero no tenía opción. Así que empieza a gritarles que bajen. Y mientras lo hacen para ver qué sucede, Steven aparece frente a ellas apuntándoles y amenazándolas. Kai empieza a suplicar y gritarles que no les hagan nada. Intenta ofrecerles dinero y algunos otros objetos personales. Ajá. Pero Bon, que está agarrando a Linai, se empieza a reír. Luego apunta su pistola hacia Kai y dispara. Kai cae instantáneamente al suelo. Beth y Linai están horrorizadas y empiezan a gritar. Pero Bon vuelve a levantar su arma y esta vez dispara contra Beth. Segundos No después, jodas. Beth también está en el suelo. Está arrastrándose, lucharse por ponerse de pie. Pero Bon da un paso hacia ella y vuelve a disparar. Beth logró soportar los primeros 2 disparos y seguía moviéndose. Así que en este punto Bon, burlándose de ella, dice que no se muere y jala el gatillo por tercera vez. Linai No veía a su madre y jodas. abuela en el suelo. No había ninguna razón para que Bon hiciera esto. Simplemente era algo divertido para él. Y creo que eso habla de lo retorcida que era su mente. Es decir, lo que hacía era inhumano. No estaban aquí para robar, sino para acabar con la familia. En este punto, Linai, que era la única con vida, es arrastrada a uno de los dormitorios. Bon y Steven la amarran y luego le ponen cinta en la boca. Poco después salen de la habitación y aquí pasa algo extraño. Verán, minutos después Steven regresa con el perro de la familia y lo encierra junto a ella en el dormitorio. No. Ahora, supuestamente esto fue para calmarla, lo cual no tenía sentido después de todo lo que había pasado. Luego se van hacia los cuerpos de Beth y Kai. Toman todas las joyas que llevan puestas y luego mueven los cuerpos hacia el patio para cubrirlos con nieve. Dios. Pero esto apenas era el inicio de todo. Verán, Bon y Steven ¡El habían hecho un inicio! plan más macabro. ¿Cómo que el inicio? A ver. Linai no puede procesar lo que ha pasado, pero aquí se da cuenta de algo. Su padre y su hermana no tardan en llegar, y no había forma de advertirles lo que les esperaba. Ay, 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 ay. Poco más tarde, a eso de las 2:45 p.m., Rolf y Trisha llegan. Bon había encontrado la escopeta de Rolf, así que la usó para amenazar a Linai y llevarla a la puerta principal. Así que cuando Rolf la abre, lo primero que ve es a un hombre apuntándole a su hija, y tal No y como hicieron jodas. con Kai y Beth, Steven vuelve a aparecer detrás de Rolf y Trisha ordenándoles que vaciaran sus bolsillos. Con solo ver a Linai a los ojos, Rolf supo que Beth y Kai habían fallecido. En este punto comienza a sacar todo lo que tiene. Logran juntar $105 y suplican que por favor no les hagan daño. Pero a Bon y Steven no les importaba esto. Para ellos, causarles miedo solo era parte de su juego. Solo querían terminar con su plan. Ahora Bon le ordena a Steven que le dispare a Rolf, pero Steven comienza a ponerse nervioso. Se queda quieto varios segundos. Era como si no Ajá. quisiera hacerlo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Bon toma la escopeta y dispara. Rolf recibe el impacto en el rostro y cae de inmediato. Yeah. Trisha estaba histérica. Era una escena que ninguna chica de 16 años debería ver. Pero Dios. luego vino la siguiente parte del plan. Verán, momentos antes del ataque, Bon y Steven se dieron cuenta que los TD tenían varios tanques de gasolina almacenados. Así que la siguiente parte de su plan era borrar toda evidencia de lo que habían hecho. Los iban a En este punto estallar. fueron por los tanques y comenzaron a rociar con gasolina toda la cabaña. Cuando terminan, Bon se acerca a Rolf y a modo de burla vuelve a dispararle. Luego lo rocían con gasolina y comienzan a incendiar la cabaña. Aquí le ordenan a Linai y Trisha que carguen las motos de nieve con todas las cosas que robaron de la casa. Así que se suben a las motos y mientras les apuntan las obligan a conducir. Casi cuando van saliendo del garage ven a un hombre a lo lejos saludando. Era Randy, el tío de las chicas. Pero ni Linai ni Trisha le devolvieron el saludo.
Verán, ellas estaban seguras que si lo hacían, entonces Bonnie y Steven también acabarían con él. Pero Randy Seguramente. estaba confundido. Pensaba que quizás las chicas estaban con sus novios y que les avergonzaba que las saludara. No Aún así, las jodas. chicas siguieron adelante. La siguiente parte del plan era bajar por la montaña para robar el auto de los Tidy y huir. Pero ocurren un par de cosas que nadie esperaba. Poco después, cuando llegan al auto, le ordenan a las chicas cargar todo de nuevo. Cuando terminan, las hacen subir, y esta era la otra parte importante. Ahora, Bonnie y Steven pensaban usarlas como escudo en caso de que algo saliera mal. Les ordenan conducir hasta Nueva York, y también les dicen que al llegar ahí las Hasta dejarán libres. Nueva York. Pero Trisha y Lynette estaban convencidas de que eso simplemente no sucedería. Sabían que apenas llegaran a Nueva York se desharían de ellas. Aún así no tenían opción, así que tuvieron que obedecer. Ahora, casi cuando suben al auto y comienzan a conducir, Randy vuelve a aparecer. Venía en su auto y se detuvo a un lado del camino. Luego se paró para hacer todo tipo de señas intentando hacer que se detuvieran, pero de nuevo Lynette y Trisha actuaron como si no lo conocieran. En este punto, Bonnie y Steven estaban nerviosos, así que comenzaron a preguntarles quién era este hombre y por qué la saludaba. Las chicas decían que no tenían idea de quién era, pero Randy seguía saludando y haciendo todo tipo de señas, así que solo hacía las cosas más difíciles. Afortunadamente, Bon, que iba conduciendo, no se detuvo. Ahora, cuando Randy ve que pasan junto a él y no se detienen, comienza a pensar que algo está mal. Pero luego sucede algo sorprendente. Verán, casi un minuto después de este encuentro, Randy ve algo a la distancia. Era una persona en otra moto de nieve. ¿Cómo? Randy no podía distinguir quién era, pero de pronto se dio cuenta de algo. Esta persona no traía ropa de nieve. Venía en mal estado. Su cara estaba hinchada y llena de marcas. Ajá. Randy no podía ver muy bien, pero cuando esta persona se para justo frente a él, todo tiene sentido. Era su hermano Rolf. Este comienza a contarle todo lo que pasó en la cabaña. ¿Cómo? Era un milagro que estuviera vivo. Lo que ¿Qué? sucede es que la escopeta que Bon había tomado no tenía munición normal. Estaba cargada con munición especial para cazar aves. Así que los impactos, aunque fueron brutales, no fueron mortales. Sobrevivir a todo esto era casi imposible. Cuando Rolf cayó al suelo, decidió quedarse quieto para engañar a Bonnie y Steven. No jodas. Después de que lo rociaron con gasolina, se quedó ahí hasta que escuchó a las motos de nieve alejarse. Luego se levantó para intentar apagar el fuego, pero había tanta gasolina que fue imposible. Su chaqueta terminó prendiéndose fuego también. No, lo sí, es que una le historia causó quemaduras loquísima. extremas, así que tuvo que arrancársela y salir corriendo. Todo lo que había hecho Rolf fue increíble. Estaba lleno de adrenalina. No iba a descansar hasta rescatar a sus hijas. Ahora, cuando Randy y él se encuentran, se suben a su auto y buscan un teléfono público. Luego llaman a la policía y salen a toda velocidad por la autopista. No sabían dónde estaban Trisha y Lynette, pero hacían todo lo posible por encontrarlas. Poco después, el auto de las chicas pasa cerca de Canyon Road. Un auto de policía pasa junto a ellas y comienza a seguirlas. Pero la policía había recibido el reporte y los pobladores de Oakley se ¿Sí? enteraron de todo. Así que tanto autoridades como vecinos salieron a ayudar. Cuando este auto Salió los todo el encuentra, comienza mundo. una persecución de alta velocidad. A Bonnie ver. y Steven van a 145 km por hora, saltándose varios bloqueos policiales. Pero todo Ay, termina a ay, ay. 65 kilómetros de la cabaña de los Tidy. En una curva, Bon pierde el control y derrapa hasta que el auto queda atascado en la nieve. Bon y Steven entran en pánico. Están rodeados de policías y personas apuntándoles. Lynette y Trisha se toman de las manos rezando para poder salir con vida. Afortunadamente, Bon y Steven no tardan en rendirse, Opa. y casi al mismo tiempo llega un helicóptero por Rolf para llevarlo al hospital. Pero aquí es cuando inicia la siguiente parte controversial de este caso. A ver. I could see holes in the wall, bullet holes coming from one wall across the stairwell into the other wall. There was a blood smear on the wall. It looked like a bloody hand had wiped down the wall, and it almost looked like a mini war zone. Verán, luego de todo, la policía fue a la Ajá. cabaña para inspeccionar y lo que vieron fue terrible. Era como una zona de guerra, salpicaduras, agujeros de bala y un olor penetrante a quemado. Dios. Luego encontraron la cámara de video que tenía la cinta de Bonnie y Steven abriendo los regalos. Sí. Un mes después, en el 22 de enero, ambos fueron acusados de asesinato, secuestro, asalto, robo e incendio. Ya. Los dos se declararon Normal. inocentes por razón de locura. ¿Qué? Estaban evitando ir a la cárcel.
Súper Ahora tardó un inocente, poco, sí. pero después de las evaluaciones ambos pudieron ser considerados aptos para un juicio. 5 meses después, Bond terminó declarándose culpable. En su audiencia se presentó toda la evidencia. Todo indicaba que no tenía ningún remordimiento por nada de lo que hizo. No Pero cuando jodas. Rolf entró a la sala, Bond se llevó una sorpresa. Estaba seguro de que había acabado con él. Así que solo podemos imaginar la reacción que tuvo cuando lo vio parado frente a él, acusándolo de todo. Durante su juicio, Bond jamás mostró tener emociones o remordimientos, y esto no lo ayudó en nada. El jurado terminó sentenciándolo a 2 penas de muerte, las cuales no se han cumplido porque Bond al día de hoy sigue metiendo apelaciones. Y en el caso Ok, imagina seguir metiendo apelaciones por esto, pero ¿cómo que 2 penas de muerte? Lo matan, lo reviven y luego lo vuelven a... Dios. de Steven, su juicio comenzó 2 semanas después del de Bond. Al Ajá. igual que él, se llevó una sorpresa cuando vio a Rolf aparecer. Su abogado intentó decir que Bond era el líder y que Steven solo se había hecho amigo de él por mala suerte, algo que no tiene sentido. Ya. Su abogado argumentó que Steven se negó a acabar con Rolf y que incluso intentó consolar a Linay llevándole a su perro a la habitación, pero el jurado no le creyó y en menos de 12 horas lograron sentenciarlo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Ajá. Pero aquí llegó una de las partes más indignantes de este caso. No jodas, a ver. Ahora la familia Tidy hizo una demanda contra el estado de Utah. Revelaron que todo pudo haberse evitado si la policía hubiera hecho bien su trabajo. Verán, las autoridades no solo sabían que Bonnie y Steven se habían escapado. No jodas. ¿Pero qué, güey? Mínimo subtitúlalo. Ay, tuvo que borrar la parte esta, a lo mejor. Mínimo subtitúlalo o algo, cabrón. Me cago en todo. Pues nunca sabremos. Le dijo que habían robado armas y que habían estado robando varios We lugares. en will Oakland. never know. Luego Me cago en confesó todo. que estaba en la cabaña de los Tidy y que en cuanto llegaran iba a acabar con toda la familia para luego salir huyendo a Nueva York. Cuando escuchó esto, Scott inmediatamente reportó esto a los oficiales de la casa de transición, pero esto solo lo ignoraron. Así que si las autoridades hubieran tomado esto en serio, todo podría haberse evitado. After Yeah. the cabin had burnt, we went and rebuilt it and made it even better than it was before. We actually go up there and enjoy family and friends, and we play and we relax, we bond. Al final de todo, Rolf se volvió a casar y falleció en 2008 debido al cáncer. Tricia se casó y tiene 2 hijos. Sean tiene 3 hijos. Y Linay, que tuvo 2 matrimonios, ahora tiene 9 hijos. Después de muchos años, los Tidy reconstruyeron la cabaña. Actualmente, Bond Taylor sigue esperando en el Callejón de la Muerte, mientras que Steven cumple su cadena perpetua. Pero si quieren ver otras 2 historias similares Ué. a esta, les recomiendo estos videos. Y Vaya cosa, eh. Qué locura de historia. Qué locura, y mira, al menos... No, sí fue durísimo, pero al menos esos 2 bien que se van a pudrir ahí.